Alabado el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, viendo a través de la palabra de Dios, que ya Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tal como lo dice Efesios, el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, los que somos parte de la iglesia estamos en Cristo. Los que hemos recibido a Cristo auténticamente como nuestro Señor, estamos en Cristo. Entonces es para nosotros a quien se refiere el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué significa la expresión nos bendijo? Significa que ya hemos recibido, que ya tenemos la bendición de parte de Dios, de parte de Cristo, porque somos parte de su iglesia. Por eso, tal como estaba profetizado desde la antigüedad, el profeta Isaías, en Isaías 9:6, él profetizó diciendo que iba a nacer un niño y que este niño, dentro de sus muchos títulos, sería llamado Príncipe de Paz. Tal como estaba profetizado, la palabra nos muestra que Cristo vino y nació en Israel. Y a partir de allí, a la edad de 30 años, Cristo empezó con su ministerio y empezó a anunciar el Evangelio de la paz, tal como está registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 10, versículo 36, que dice así a la letra: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Gloria, aleluya. Dios ha enviado un mensaje a los hijos de Israel y lo ha enviado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice así claramente en el texto: este es Señor de todos. Porque aunque Cristo nació en Israel, no solamente es Señor de los israelitas, Él es Señor de todos, es Señor de nosotros que también creemos en Él y le hemos recibido como nuestro Señor. Pero Cristo, naciendo en Israel, es allí donde Cristo empezó a anunciar el Evangelio de la paz. Es allí, en Israel, donde Cristo estableció su iglesia. Es allí en Israel donde Cristo integró o incorporó a los primeros integrantes de su iglesia. Y estando ya establecida su iglesia, la iglesia de Jesucristo, aquí en la tierra, Cristo reunió a los suyos para poder bendecirlos. Ahora, siendo Él el enviado del Padre, muy bien pudo haberles dicho: Dios les bendiga, hijitos. Dios les continúe bendiciendo. O los bendigo más. Pudo haberles dicho también: Jehová les bendiga y les guarde. Pero sin embargo, Cristo, cuando iba a bendecir a sus discípulos, tal como está escrito en el libro de San Juan 14:27, Cristo les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios, hermanos. Cristo los bendijo dándoles la paz, porque Él había venido como príncipe de paz para anunciar el Evangelio de la paz, es decir, para darle las buenas nuevas a los integrantes de su iglesia, de que la paz era la bendición que estaba prometida desde la antigüedad, tal como el salmista David lo había profetizado en el libro de los Salmos, capítulo 29, versículo 11, que dice así: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Mire bien, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es decir, en el Salmo 29:11 se está revelando con mucha claridad que la paz no solamente es un saludo costumbrista, sino que la paz era una bendición que estaba prometida. Por eso dice la expresión Jehová bendecirá, señalando desde el Antiguo Testamento a nuestra época, estaba señalando que Cristo vendría para poder traer la bendición de la paz. Tal cual estaba profetizado, Cristo vino y trajo la bendición de la paz. Y según San Juan 14:27, Cristo bendijo a sus discípulos diciéndoles: la paz os dejo, mi paz os doy. El shalom del Padre estaba siendo ratificado como una bendición sobre los integrantes de la iglesia. El shalom del Hijo, la paz, estaba siendo ratificada sobre los integrantes de la iglesia. Por eso Cristo dijo: la paz os dejo.
para referirse a la paz, a la bendición de Dios el Padre, que es la paz. La paz os doy, mi paz os doy, para referirse a la bendición de la paz que trajo Cristo. Una doble porción de paz se convertiría en una bendición que recibiría cada integrante de la iglesia. Por eso, en el libro de Efesios que hemos leído dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A partir de qué momento hemos heredado la bendición de la paz? A partir que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nos hemos bautizado para ser integrantes de su iglesia. A partir de ese momento somos benditos con la paz de Dios, con la paz de Cristo. ¿Se da cuenta por qué no necesitamos que nos digan Dios te bendiga? Porque ya nosotros tenemos la bendición y la bendición es la paz. Por eso, habiendo Cristo bendecido a sus discípulos con la bendición de la paz os dejo, mi paz os doy. Cristo encomendó a cada integrante de su iglesia que así como habíamos recibido la bendición de la paz, así debíamos de transmitirla en cada lugar donde lleguemos. Por eso que en el libro de San Lucas, el capítulo 10, versículo 5, dice a la letra, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Mire, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. ¿Se da cuenta, mi hermano y mi amigo, que Cristo en ningún momento encomendó a su iglesia que en cualquier casa donde lleguemos debemos decir Dios te bendiga? No, eso no nos lo ha encomendado Cristo. Eso es parte de la costumbre tradicional de la mayoría de congregaciones de decir Dios te bendiga, porque así han escuchado a la mayoría. Pero cuando se trata de ser objetivo, para poder creer tal como está escrito, usted podrá entender que en todo el Nuevo Testamento, desde que Cristo vino y fundó su iglesia, el Dios te bendiga no se ha utilizado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, Dios te bendiga significaba que iba a venir en el futuro la bendición que traería Cristo, la bendición de la paz. Pero hoy, en el presente, Cristo ya vino, Cristo ya trajo la paz. Por eso dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se da cuenta por qué no decimos Dios te bendiga? ¿Y por qué decimos la paz de Cristo? Porque fue Cristo el enviado del Padre, el mensajero de la paz, el príncipe de paz, el que trajo esta paz para la iglesia. Bendijo a la iglesia dándole la paz y encomendó a cada uno de los integrantes de su iglesia que en cualquier casa donde entremos, lo primero que debemos decir es la paz sea en esta casa. Por eso que el apóstol Pedro, cuando habla de este distintivo de la paz, en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pedro dice así: saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz, mire, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que el saludo de todos los que de veras estamos en Jesucristo debe ser la paz. ¿Por qué? Porque la paz es un ósculo de amor. La paz es una expresión de amor, tal como lo dice también el salmista David en el libro de los Salmos, capítulo 122, versículo 8, dice así a la letra: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. ¿Se da cuenta por qué nosotros, que somos los cristianos, integrantes de la iglesia de Jesucristo, por qué nosotros saludamos y transmitimos la paz? Porque por donde quiera que usted vea, se va a dar cuenta que en todo el Nuevo Testamento, desde que la iglesia de Cristo fue fundada o establecida aquí en la tierra, no se ha usado nunca más el tradicional Dios te bendiga. No se utiliza en ninguna parte del Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento ni a Jesús mismo diciendo Dios te bendiga. A ningún apóstol va a encontrarlo diciendo Dios te bendiga. No hay ninguna carta en el Nuevo Testamento donde se diga Dios te bendiga. Siempre el saludo característico de los integrantes de la iglesia es que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Siempre el saludo es la paz sea contigo. ¿Por qué tanto énfasis a la paz? Para que mi amigo que me hace esta pregunta
¿Por qué ustedes no dicen Dios te bendiga, sino la paz de Cristo? Primero, porque la paz era la bendición que estaba prometida desde la antigüedad, y nosotros que estamos en Cristo la hemos heredado. Estamos bendecidos con la bendición de la paz. Segundo, porque Cristo, el que es cabeza de la iglesia, nuestro Señor, Cristo nunca dejó el modelo de decir Dios te bendiga. Cristo nos dejó el modelo de poder bendecir con la paz. Y encomendó Cristo, en tercer lugar, a cada integrante de su iglesia a tener que difundir la paz. En cualquier casa donde entramos, lo primero que damos es la paz que Cristo nos encomendó. Cada vez que Cristo se encontraba con sus discípulos, ¿cómo les saludaba a sus discípulos? ¿Cómo bendecía a sus discípulos? Le decía, paz a vosotros. Eso lo puede ver en San Juan, capítulo 20, verso 19, verso 21. Cristo siempre saludaba diciendo, paz a vosotros. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 36, Cristo decía, paz a vosotros. Es por eso que nosotros los cristianos, hoy integrantes de la iglesia de Jesucristo con una misión, nos saludamos con el tradicional Dios te bendiga, porque entendemos que si somos parte del cristianismo, ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué transmitimos la paz? Porque Cristo, nuestro Maestro, lo ha enseñado así. ¿Por qué saludamos dando la paz? Porque así lo dice la palabra. Y por eso termino con este pasaje de los Salmos, capítulo 122, el versículo 8. Y usted verá que el saludo de la paz es una expresión de amor para los hermanos, una expresión de amor para usted. Dice el Salmo 122, 8 de la siguiente manera: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Esa es la razón por la que nosotros, los integrantes de la iglesia, no imitamos el modelo tradicional del Dios te bendiga, sino que obedecemos el modelo escritural que Cristo enseñó a su iglesia, dándonos la paz, nos encomendó transmitir la paz. Y nos dijo el Señor en la palabra que hemos leído, que si esa casa fuere digna, esa paz reposará en ese hogar. Si en esa casa donde damos la paz hubiera un hijo de paz, dice San Lucas capítulo 10, el verso 6, nuestra paz, la paz que es de Dios, la paz que es de Cristo, esa paz reposará sobre usted. Pero si usted no recibe la paz, esa paz se volverá a nosotros. Así lo dice San Lucas capítulo 10, el versículo 6. Amigo y hermano que me está escuchando, ¿entiende ahora por qué nosotros no decimos Dios te bendiga? Decimos la paz de Cristo porque Cristo mismo, esto no es costumbre de hombres, esto es una enseñanza de Cristo. Cristo mismo nos enseñó a dar la paz. Cristo mismo nos ha bendecido con la paz. Y Cristo mismo nos ha encomendado que en cualquier casa donde entremos, lo primero que tenemos que dar es la paz. ¿Podrá usted también recibir esta paz? Ahora entiende por qué los integrantes de la iglesia de Jesucristo en cualquier parte del mundo nos saludamos el uno con el otro, dándonos la paz. Ya no decimos Dios te bendiga, porque ya estamos bendecidos. Y decimos la paz de Cristo, porque Cristo nos lo enseñó y nos lo encomendó, porque la paz es un vínculo, porque la paz es un saludo, porque la paz es una bendición. Por eso le decimos a usted cada día que la paz del Señor Jesucristo sea con usted y con toda su familia. Así, de esta manera, espero haber respondido a la pregunta de nuestro amigo que nos dijo, ¿por qué ustedes no dicen Dios te bendiga, sino la paz de Cristo? Le he respondido su pregunta bíblicamente. Y no se pierda, todos los días, si tiene una pregunta, tiene una inquietud, háganos llegar a través del Facebook o a través de los medios del WhatsApp, háganos llegar su pregunta. Y todos los días, cuando sean las 12 del mediodía, estaremos aquí en vivo y en directo respondiendo una pregunta bíblica. Habló para ustedes su hermano y amigo, el apóstol Mike Robinson. Nos vemos mañana.